Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y le doy la bienvenida a este su curso, el curso de razonamiento verbal. ¿Sí? Hemos estado viendo temas generales anteriores para poder situarnos en lo que vamos a ver el día de hoy. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es la analogía verbal. Las analogías. ¿De acuerdo? ¿Qué son las analogías? Dice que la analogía es la semejanza o afinidad de relaciones existente entre dos pares de palabras. ¿De acuerdo? Va a haber dos pares de palabras, en total cuatro palabras, dos y dos, ¿no? Esta semejanza emerge, ¿no?, o surge a raíz del proceso de comparación. Se van a comparar estos dos pares de palabras y se consolida considerando los rasgos más importantes. Aparte que se van a comparar, se van a consolidar, se van a unir. Dice cómo, considerando los rasgos más importantes y notorios de dichas relaciones. Esto es lo que es la analogía verbal. Bien, por ejemplo, en la imagen tenemos sierra, carpintero, olla, cocinero, ¿no? Vemos dos pares de palabras, ¿no? ¿De acuerdo? Se van a asemejar, ¿de acuerdo? Va a haber una comparación y a raíz de eso se van a consolidar. ¿De acuerdo? Para hacer una analogía, recuerda que tiene que haber siempre cuatro pares de palabras. O sea, perdón, dos pares de palabras que son cuatro palabras, ¿no? Aquí podemos añadirle más cosas, ¿no? Por ejemplo, lápiz, alumno, ¿no? Algo que tenga que ver con una relación, etcétera. Clases de analogía. Bien, vamos a ver todas las clases de analogía que puedan existir. Y una de ellas, ¿de acuerdo?, es la analogía simétrica, ¿de acuerdo? Las analogías simétricas. ¿Qué son? Dice que el orden de los componentes de la base puede ser libremente intercambiable. Quiere decir que este grupo de palabras se puede intercambiar, ¿bien? Puesto que ambos miembros de la relación son equivalentes entre sí. ¿Por qué? Lo vamos a ver. A. Analogía de sinonimia. Con este ya te está diciendo que existe un tipo de analogía que va a haber entre sinónimos. ¿Y qué son los sinónimos? Palabras que se escriben de manera distinta, pero que van a tener una cierta relación en el significado. No exactamente, eso es de acuerdo al contexto, pero sí un significado similar. ¿Bien? Por ejemplo, decimos que las analogías de sinonimia es la relación entre términos que se expresan significados semejantes, como lo que acabo de decir. ¿Bien? Entre algunos ejemplos tenemos sereno, ecuánime, veraz, sincero, aval, garantía, adorno, atavio. Como podrá ver en los ejemplos, son palabras sinonimia, son semejantes, no exactamente igual, pero sí tienen relación en sinonimia. ¿Bien? B. Analogías por complementariedad. Recuerda que esto pertenece a las analogías simétricas, ¿ya? Existen dos tipos de analogías. La primera es la que estamos viendo, analogías simétricas. Dentro de las analogías simétricas también tenemos las analogías por complementariedad, que son, ¿de acuerdo?, o se caracterizan en que van a vincular objetos que requieren el uno del otro para poder cumplir un rol. Necesariamente tiene que existir algo para que pueda darse esta complementariedad, ¿no? Vamos a ver con ejemplos. Violín, arco, ¿ya? El violín es un instrumento de cuerda, pero sin el arco sería un instrumento que no cumple su funcionalidad al total. No podría sonar o desempeñar el sonido que requiere. Necesita necesariamente el arco para poder ejecutar un violín. ¿De acuerdo? Entonces ambos se complementan, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí martillo, cincel, ¿no? Imagina que tienes un cincel, pero no tienes con qué marcar el golpe. En tal caso, el martillo es necesario para poder utilizar un cincel. O sea, se complementa.
tenemos hambre, comer, tampón, sello, imagínate, un sello que no tenga tampón, que no haya. Entonces es imposible que cumpla su función al 100%. Bien, tenemos un recogedor escoba, ¿no? Imagínate un recogedor en la casa y no hay escoba. Habría que recoger con la mano todo, pero no es su función. Para eso necesita la escoba, para poder complementarse. Bien, seguimos. Otra parte de las analogías simétricas tenemos a las analogías cogenéricas. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el atributo esencial es la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría. Lo vas a ver con ejemplos para que lo puedas entender mejor. Tenemos, por ejemplo, lagarto y iguana. Pertenecen al mismo concepto o categoría, está diciendo, ¿no? Oro, plata, ambos son minerales, pertenecen a la misma clase o categoría. Mercurio, Venus, ¿de acuerdo? Que son planetas. Ensayo, cuento, ¿de acuerdo? Caoba, cedro, ambos son maderas. Radio, fémur, ambos son huesos. ¿De acuerdo? Pertenecen a un mismo orden, se puede decir a un mismo grupo, ¿sí? Una misma categoría. Seguimos. La otra clase de analogías son las analogías asimétricas, ¿de acuerdo? ¿Y qué son las analogías asimétricas? El orden que impone la relación a los términos, porque va a haber un orden en la relación de estos dos pares de palabras, en estos términos, dice componentes de la base, debe respetarse en la respuesta correcta. Bien, va a haber un orden y este orden se debe respetar. Por ejemplo, tenemos las analogías de oposición o antonímicas. Con el nombre ya te está diciendo antonímicas o oposición, que son contrarios, ¿no? Entonces estamos hablando de antónimos, que es un poco más sencillo de entender con los ejemplos, ¿no? ¿Qué son las analogías de posición o antonímicos? Presentan en la base términos opuestos, términos contrarios, antónimos. Ejemplo, bueno, malo, es lo contrario, es su opuesto. Sincero, mendaz, es lo opuesto. Apto, incapaz. Atardecer, amanecer. Vemos aquí una base de términos opuestos. Bien. Otro que pertenece a las analogías simétricas son las analogías de identidad. Van a identificarse, ¿no? Cuando una de las palabras de la base tiene más intensidad que la otra, ¿de acuerdo? Más brillo que la otra, se puede decir. Ejemplo, abominación, antipatía, ¿no? Estas dos palabras se relacionan, pero una es como que más fuerte, ¿no? Más intensidad. Rojo, rosado, ¿no? Rojo, rosado. El rojo es intenso, el rosado es algo más bajo, ¿no? Terror, miedo, ¿no? Una cosa es decir, yo tengo miedo, que es algo, una palabra, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Es un sentimiento que todos tenemos. Pero cuando dices terror, es algo más intenso, ¿no? Algo mucho más que el miedo. Aprecio, adoración, lo mismo. Puedo sentir aprecio por alguien o puedo darle adoración al extremo, ¿no? Llama e incendio, no vas a comparar, los dos tienen algo que ver, pero la llama es, bueno, la llama de un fuego y el incendio es algo más intenso, ¿no? Malo y pésimo, ¿no? Cuando escuchamos estos dos términos, mira, eres malo para el fútbol. Dicen esto y, por ejemplo, tú lo puedes tomar, bueno, no, pues no metí un gol, pero cuando dicen, eres pésimo para el fútbol, como que el fútbol no es para ti, no sirves para eso, ¿no? Y es algo más intenso. Eso quiere decir las analogías de identidad. Tenemos la analogía inclusiva, que quiere decir que va a incluir algo, ¿no? Se caracteriza porque parten de la noción de totalidad componente, la cual es aplicable a conjuntos y a individuos, ¿no? Está hablando de un grupo o a una persona sola o alguien solo, algo individual. A partir de esta distinción se dividen en cuatro. Recuerde que la analogía inclusiva, que es una totalidad y un componente, ¿no? Algo total. Y de ese algo total
algo particular, se puede decir para que lo entiendas mejor, ¿no? Y tenemos cuatro. La primera es la analogía de género, especie o viceversa. Especie, género. ¿Qué quiere decir? Se tiene dos clases o categorías y una de las cuales es la incluyente y la otra es la incluida, ¿no? Te está diciendo en términos concretos que uno es el total y el otro es la parte, está incluida dentro del total, ¿no? Una es incluyente y la otra incluida. Por ejemplo, en género especie, ¿no? Tenemos deportista, boxeador, ¿no? El deportista es el todo, se puede decir, y el particular es el boxeador. Felino, león, ¿no? Podemos decir que felino es la familia y el león es algo particular que pertenece a la familia de los felinos, ¿no? Podemos decir tigre también, ¿no? O gato. Ave, paloma, ¿de acuerdo? Ave sería el género y la paloma la especie. Y especie y género, viceversa. Invertimos los papeles, ¿no? Empezamos aquí por la especie, algo concreto. Ballena es un cetáceo. Anular es un dedo. Y sol, hablamos no del sol del astro rey, sino de la moneda, ¿no? Sol, moneda. ¿Sí? Otra que incluye analogía inclusiva es la analogía de todo y parte, o viceversa, parte, todo, ¿no? Uno de los términos respecto al otro representa el todo, se dice, ¿no? Constituido, como todo parte, o bien una parte constituida, como el parte y todo. Por ejemplo, si decimos el todo y una parte de ello, estamos hablando de algo particular. No es género o especie, ¿no? Diciendo un objeto es el todo y ese objeto tiene partes para que lo puedas entender, ¿no? Por ejemplo, silla viene a ser el todo, es un mueble, pero una parte de la silla es el respaldar, ¿no? Casa viene a ser el todo y una parte de la casa es el dormitorio y viceversa. Por ejemplo, tímpano. Tímpano es una parte que pertenece concretamente a quién? Al oído. Cusco, Perú, ¿no? Cusco es una parte, es un departamento que pertenece al país Perú. ¿Sí? Tenemos también las analogías de conjunto-elemento o viceversa, ¿no? Uno de los términos es sustantivo colectivo, se puede decir general, ¿no? Colectivo quiere decir varios, y el otro es un sustantivo individual. Y la suma de individualidades forma el colectivo. ¿No? Lo vas a ver con ejemplo. El sustantivo individual son varios. Y esto que se suma forma el sustantivo colectivo, ¿no? Por eso se llama analogía conjunto-elemento. Por ejemplo, jauría, perro. Recuerda que el grupo de perros se le llama jauría. Bandada, ave. La bandada es el conjunto. ¿De acuerdo? ¿De qué? De cosas individuales, de sustantivos individuales, o sea, de muchas aves. Sacerdote, clero. Recuerda que era viceversa. El sacerdote es un instituido por Dios que va a formar un clero. El conjunto de sacerdotes, que es un sustantivo individual, va a formar un sustantivo colectivo que sería el clero. Y lo mismo, piara, cerdo, ¿no? El conjunto colectivo o sustantivo colectivo es la piara, que está compuesta por sustantivos individuales, que son muchos cerdos, ¿bien? Y por último, dentro de la analogía conclusiva, perdón, inclusiva, tenemos la analogía de continente-contenido, ¿bien? Implica que uno de los elementos es contenido por el otro, total o parcialmente, ¿de acuerdo? Uno de los dos elementos es contenido por el otro, ¿de acuerdo? Está dentro del otro. Dice que es contenido, no es parte, está contenido dentro del otro. Por ejemplo, tenemos el vino que está contenido dentro de un odre, porque el vino se contiene dentro de este. Gas dentro de un balón. Acuérdate
que es el contenido, por el otro que es total o parcialmente. Podemos poner muchos ejemplos más. Por ejemplo, billete, billetera, ¿no? El billete está contenido dentro de la billetera, se puede decir de esa manera. Tenemos las analogías por ubicación. Es el cuarto tipo de analogías asimétricas. Esta analogía se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento, procesamiento o colocación de un agente u objeto, ¿no? Lo vas a ver mejor con los ejemplos. Auto, garaje, ¿ya? Cuando te dicen analogías por ubicación, ya te está dando a entender que las cosas tienen un lugar, tienen una ubicación donde tienen que estar. Ese es el lugar, te está diciendo. Y en este caso el ejemplo, auto garaje, es correcto porque el auto, la ubicación donde está un auto que no está en movimiento es el garaje, ¿no? No podemos poner el auto en la cocina, el auto en un dormitorio, ¿no? Necesariamente el auto, así sea un dormitorio, ese dormitorio tiene que ser un garaje, o sea, para eso es el lugar, es la ubicación correcta, ¿no? O por ejemplo, avión o el hangar, ¿no? El avión también, su lugar correcto de poder estar es el hangar. Bien. Por ejemplo, ya también tenemos la analogía de causa y efecto, ¿no? Va a haber una causa y esa causa va a generar un efecto, una consecuencia, ¿de acuerdo? Uno de los términos permite que se desencadene el otro. Si uno de los términos no existiera, no existiera el otro. No se daría, porque esta es la causa de eso, ¿no? Se tiene que dar. Por ejemplo, si tú metes, para que haya un gol, ¿qué tiene que haber? Alguien que patee el balón, alguien que genere este golpe al balón. Eso sería la causa, el efecto sería el gol. Pero no se puede dar el gol si que alguien no ha tocado esa pelota, no puede. ¿Sí? Ejemplo, terremoto, destrucción, ¿no? Para que se dé la destrucción necesariamente tiene que haber un desastre natural, ¿no? Una causa, ¿de acuerdo? En este caso el terremoto, podemos poner otra cosa, un ciclón, un tsunami, etcétera, pero la causa de la destrucción siempre tiene que ser algo, y en este algo concreto ponemos el terremoto. Chispa, incendio, ¿no? Cuando preguntamos, uy, ¿cómo se generó el incendio? ¿Qué pasó? Estamos buscando qué cosa? Una causa, un principio, ¿de acuerdo? Y en este caso esta causa sería la chispa. Calor, dilatación, ¿no? Para que algo se dilate tiene que poder entrar en calor, ¿no? Por ejemplo, el chocolate, que se derrite, ¿no? Para que se pueda derretir tiene que haber temperatura, calor. Virus, enfermedad, ¿no? El virus sería la causa para qué? Para que alguien esté enfermo, para que se genere la enfermedad. Analogía de secuencialidad. ¿Bien? Se refiere al orden de aparición o de colocación de los elementos respecto al tiempo y al espacio. ¿De acuerdo? Hay un orden, hay una secuencia durante el tiempo y el espacio, ¿no? Imagínate un tiempo, 10 años. En esos 10 años ocurren ciertas cosas para que pueda darse, digamos, una secuencia, ¿no? Antes tenías 5, ahora tienes 10. ¿Qué ha pasado durante ese tiempo? Hay una secuencia, ¿no? Para que se dé una cosa a la otra, siempre va a haber una secuencia. A estas analogías se le llama analogía de secuencialidad. Ejemplo, noviazgo, matrimonio. El noviazgo es un tiempo para poder llegar al matrimonio, ¿no? Trabajo, descanso. Bachiller, licenciado, ¿no? Miércoles, jueves. Recuerde que hay una secuencia para que se dé el otro. Sin uno, no se da el otro. Neoclasicismo, romanticismo. Esto lo habrás visto en el curso de literatura. Adultez, senectud. Para que se dé la senectud hay un tiempo secuencial que es la adultez. Bien. Analogías por función. Ya estamos terminando. Analogías por función. Dice lo siguiente, como función se considera tanto la acción propia
que efectúa un agente, tanto como la finalidad a que está destinado un objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una acción propia que efectúa la persona o el objeto como la finalidad para que el cual éste ha sido creado. Lo vas a ver mejor con los ejemplos. Chofer, conducir. ¿De acuerdo? Podemos decir hombre conducir porque el hombre conduce, la mujer conduce, pero en este caso específicamente es el chofer quien tiene que conducir. ¿De acuerdo? Es el agente ya que efectúa la acción, la finalidad por la cual él es. Abogado, defensa. Cuchillo, cortar. ¿De acuerdo? Podemos decir que es la finalidad por la cual él existe o él es, ¿no? Linterna, iluminar. Con el cuchillo podemos hacer mil cosas, ¿no? La linterna también, hasta la linterna lo puedo usar como que, no sé, como, como un martillo, qué sé yo, para golpear algo, pero eso no es su finalidad, no es su función, tiene una función específica, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir el chofer este, defiende a las personas, o sea, sí lo podemos decir, pero no es su función es conducir, por eso se llama chofer, ¿bien? Muy bien, hemos acabado la clase del tema de hoy y la tarea es la siguiente. Vas a escribir en las líneas punteadas que te voy a mostrar a continuación la clase de analogía que corresponde a cada ejercicio. Y vas a resolver ese mismo ejercicio de la manera apropiada. Te lo explico así. Te voy a dar 8 ejercicios para que puedas resolver. En las líneas que están punteadas consecutivamente, tienes que escribir algo. Profesor, ¿qué voy a escribir? Muy bien, la clase de analogía que tú ves ahí. Pero para que puedas poner la clase de analogía, tienes que resolver. ¿De acuerdo? Tienes que resolver estos tipos de analogía. ¿Ya? Resuelves el tipo de analogía entre cubo y pirámide. Una vez que encuentres la respuesta, puedes ver qué clase de analogía es. O simplemente con ver el enunciado ya puedes poner el tipo de analogía. Te he dejado 8 ejercicios. Acá hay 4 y aquí vemos otros 4 más. En total 8 ejercicios. Recuerda, tipo de analogía y resuelves los ejercicios. Bien, eso sería todo por el día de hoy.